La ley de emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. Esto pasó hace un ratito en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, ¿sí? Junto con la otra ley que se trató, que es la de financiamiento universitario, que también la Cámara de Diputados decidió insistir, ¿sí? Y van a pasar ambas leyes al Senado. Ahora vamos a tener una charla para entender un poquito de qué se trata la ley de emergencia en pediatría, para entenderla con un relato en primera persona de gente que lo sufre día a día a un problema de salud y que también recibe por parte del Estado asistencia, ¿sí? Y lo que se pone en juego son vidas, es la salud de la gente, y por suerte en este caso, al menos los diputados han insistido con la ley, veremos qué pasa en la Cámara de Senadores, ¿no? Pero esta es la historia de Samuel González, que es el padre de Jonás, que es un nene de 12 años, que se está realizando un tratamiento en el Hospital Garrahan por un diagnóstico bastante complejo, que es lo voy a tratar de decir bien, la mielomeningocele. Espero haberlo dicho bien. Creo que lo dije más o menos bien. Que es la forma más grave de espina bífida. Le damos la bienvenida a Samuel, papá de Jonás. Está del otro lado de la línea y le damos la bienvenida al aire de la Tucumana de tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Samuel? Gabriel Sanzano, León Torrente y Franco Carleto, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, con respecto al diagnóstico, lo dijiste mal, es mielomeningocele. Bien. La verdad que, bueno, contento porque nuestros diputados hayan votado, digamos, bien para tratar de revertir este veto. A veces no terminamos de entender qué es la emergencia pediátrica y ya de movida, a mí lo primero que me pasa es pensar en casos como el de ustedes, tucumanos que tienen que irse a Buenos Aires para recibir un buen tratamiento, ¿no? O el tratamiento preciso. Ya de movida nos debería alertar a que necesitamos más Garrahan y no menos, ¿no? Y no deberíamos tener uno por país o uno en todo el país, sino que debería estar en todas las provincias de Argentina un hospital de la altísima complejidad que tiene el Garrahan, y que haya quienes pretendan cerrarlo incluso, o desfinanciarlo, o golpearlo, a mí me parece inconcebible. La realidad es que sí. Mira, a mí me tocó vivir las experiencias. Mi hijo él tuvo un tumor, o sea, a lo largo de su vida, su diagnóstico principal es mielomeningocele, pero a lo largo de su vida padeció patologías asociadas a tener esta misma. Y me acuerdo, en el año 2022 tuvimos que tomar la decisión de viajar al Garrahan, porque él tenía un tumor intramedular, o sea, adentro de la médula, entre la dura madre y su misma médula, que estaba anclado. Lamentablemente acá los neurocirujanos nos dijeron que eso era algo prácticamente inoperable. Viajamos
al Hospital Garrahan, lo evaluó la gente de neurocirugía del Hospital Garrahan, para ser específico, la doctora Romina Gañaraz, que ahora es una de las jefas del servicio de neurocirugía, y nos dijo: papás, tienen que venir, le damos 3 semanas, un mes, y a su pequeño lo tenemos que operar. A mí me tocó vivir una primera cirugía con él ahí, muy grande, cuando obviamente nadie siquiera lo querían operar, porque era muy complicado el caso, y la verdad que lo operaron, y 14 días después poder estar de nuevo en nuestra provincia, obviamente con más optimismo, ¿no?, en cuanto a su recuperación y demás, fue genial. Y me tocó vivir el antes y el después de cambio de gobierno también. Por desgracia, nuestro hijo este año sufrió una complicación por una escarita que es muy común en personas con silla de ruedas. Entró una bacteria y se le alojó en la columna y tuvo algo que se llama osteomielitis. En este caso él tiene una osteomielitis crónica y le tuvieron que reoperar, obviamente, y hacer un toilet quirúrgico, y me tocó vivir prácticamente cómo era el Garrahan antes y cómo fue este año, y fue una realidad muy triste, muy diferente. Ojalá la sociedad se dé cuenta de la importancia de la pediatría y de principalmente tener un Estado que te proteja entre cosas. Nosotros somos personas comunes, que nos hemos topado con cuestiones a lo largo de la vida que fueron muy complejas, donde nos tocaron de lleno, digamos, en la salud, y golpeó la salud de nuestro hijo. Nunca lo hubiésemos imaginado, y cuando yo pasé por el Garrahan me di con miles de personas que estaban en la misma circunstancia, que no, de niños que de repente están sanos, está todo bien, y de repente la enfermedad llama, y con diagnósticos sumamente complejos, y la verdad que en el Garrahan lo que hacen es darle a los niños, ¿no?, porque hay que hablar la realidad, dan a los niños un tratamiento extraordinario, donde le ayudan en todo, tanto psicológicamente, en todos los aspectos, y los profesionales literalmente entregan la vida por esos niños. Me tocó verlo y vivirlo en carne propia, y la verdad que Samuel, es audible, sí. Hay dos líneas discursivas que se bajan desde el gobierno, que son bastante repetidas, digamos, no solamente por el gobierno, sino por quienes son muy cercanos a él, que sí, son, la situación de la salud pública siempre estuvo mal, no es de ahora que está mal, sino que siempre estuvo mal, y la otra es, no es mentira que el gobierno va a cerrar las universidades o que va a cerrar el Garrahan. De hecho, sigue funcionando normalmente. Vos mencionabas que te tocó ver la comparación de las dos cosas. Te quería preguntar en qué cosas concretamente viste las diferencias y el deterioro del Hospital Garrahan. Yo te voy a contar mi experiencia. Cuando lo internan a mi hijo, las salas, por ejemplo, eran hermosas, sin contar la cantidad de médicos que los visitaban y la cantidad de médicos que había en las salas, que son sumamente útiles. Estamos hablando de que cuando el niño está internado, pasaba regularmente una psicóloga. Por ejemplo, te encontrabas, si bien se conservaron algunas especialidades, pero por ejemplo venía, ¿y cómo estás, mi amor?, le preguntaban, ¿cómo te sentís? Vos sentías esa contención. De repente, cuando fuimos la última vez, eso ya no estaba. Te diría que las salas de internación, los SIN, donde los niños que están internados, habían algunas que no tenían aire. Estamos hablando, yo fui este año en febrero, estuve desde el 8 de febrero hasta que nos dieron el alta prácticamente el 1 de abril, y con los aires acondicionados rotos, y no digamos fue una semana, o sea, fue muchísimo tiempo. Otra cosa que noté el antes y el después, antiguamente cuando vos eras un paciente del interior, ellos contemplaban que vos venías de lejos y que muchas veces tenías obras sociales o no,
Entonces ellos te daban una provisión de medicación que antiguamente, dependiendo de la patología, podía llegar a ser hasta 3 meses. Te cuento que cuando yo vine, a mi hijo le dieron una medicación muy cara que se llama Linezolid. Es un antibiótico para tratar de contrarrestar esta infección y sabes de que cuando nos estábamos viniendo te preparan la medicación, el hospital tiene una farmacia y habla el pediatra de mi hijo con nosotros y nos dice: papá, esta medicación es muy cara, para ser concreto, vale 2 millones de pesos, solo una medicación, mi hijo toma muchas otras más. Pero lamentablemente hubo cambios, y me lo dijo así el médico, literalmente, a este gobierno, asociadas con este gobierno, y ya no damos más medicación por plazos largos, solamente te la damos por 10 días. Imagínate, o sea, de saber que vos llegás a tu provincia lejos de disfrutar o de estar tranquilo, era tratar de buscar cómo hacer, porque mi hijo no podía suspender, él tenía que tomar el antibiótico cada 12 horas. Entonces, si vos me decís concretamente, en eso yo lo noté muchísimo, porque antiguamente vos traías medicación, ponele, tenías 2 o 3 meses que te daba el Garrahan, para que vos llegues a tu provincia, te acomodes, empieces a hacer los trámites. Hablando claro, sea o por obra social o sea por la nación, hay un proceso en donde uno hace el pedido, o sea, hay toda una burocracia hasta donde se hace entrega de esa medicación. Entonces ellos te daban una provisión para que vos puedas con tiempo poder hacer los trámites y no le falte nunca al paciente. Eso claro. Eso que estás contando es clarísimo, queda clarísimo la comparación, y eso se traduce en esperanza de vida y calidad de vida para mucha gente, ¿no? Sí. O para todos en realidad. Y además vuelvo a resaltar lo mismo porque me parece que está bueno no perderlo de vista. Todo esto, el Garrahan es uno de los mejores hospitales, probablemente no solo de Argentina, el mejor en pediatría, pero del mundo probablemente, porque hay muy pocos lugares en el mundo donde se brindan los servicios que se brindan en el Garrahan de manera gratuita, con la complejidad, con esto que vos dijiste, lo vieron los mejores acá en Tucumán, que tiene una facultad de medicina súper prestigiosa, que tiene hospitales muy buenos, y dijeron, che, no le vemos, no encontraron la vuelta, va al Garrahan y le encuentran la vuelta. Eso está claro, ¿no? Sin embargo, la idea, cuando te desfinancian, es que deje de existir. Y que el que tenga los 2 palos que vos estás contando que hacen falta, vamos a hablarlo mal y pronto, el que tenga los 2 millones, vaya, compre. Y el que no lo tenga, que se muera, que vea qué hace, ni más ni menos. Entonces, es eso, no es otra cosa. Cruel la lógica neoliberal, claro, porque es eso, es en su máxima expresión, creo yo, crueldad. Crueldad total. Porque la realidad es que, imagínate, yo ni aunque me clonara, porque la realidad es esa, ni aunque me clonara podría llegar a afrontar los gastos médicos que tiene mi hijo, y es triste, pero es cierto. Lo peor es que no es ni vos ni el 98% de los argentinos, ¿no? O sea, esto excluye a todos nos excluye, salvo a una oligarquía muy pequeñita, que podría decir, a mí no importa, pase lo que pase, yo podría afrontar. Claro, en general, todos los argentinos quedamos exentos de poder afrontar algo así en esos precios, ¿no? Y eso, si no lo entendemos todos, y además lo que vos dijiste al comienzo, le pasa a cualquiera en cualquier momento. Nadie está librado de que le pase con un hijo, con un hermano, con un tío, con un abuelo, pues no son solo los niños, somos los adultos también, a nosotros mismos. Eso es así. Tal cual. Hay veces te encontrás con la discapacidad y es muy difícil porque al mismo tiempo es tan complejo que el gobierno, al mismo tiempo hablando de este tipo de gobiernos, que dejan en desamparo prácticamente, no te voy a negar, porque eso es una realidad tremenda, que yo la viví el antes y el después, y de por sí lo que vos notás de diferencia es
Antes había un profesor de música, el nenito lo visitaban profesores de música, de ajedrez, los distraían a los niños. Y eso, ¿saben qué? Cómo los ayuda a salir adelante, a recuperarse, jugaban con los chicos. Y la última vez que fui había solo 2 pediatras por guardia. Y vos te das cuenta que el perjudicado final de todo son los niños, ni siquiera somos adultos. Hay que remarcarlo eso, ¿no? Porque por ahí los adultos nos podemos defender quizá, pero ver esta injusticia con niños, la verdad que... Totalmente. Y además cuando decís hay 2 pediatras por guardia, son 2 pediatras que están recontra explotados, recontra saturados por 2 mangos, pensando y si agarro un Uber mejor. O sea, es todo eso junto, ¿no? O sea, todo eso junto que después repercute en esto que vos decís, la salud de los niños, ¿no? De manera directa, no hay vuelta atrás. Y el que quiera oír, que oiga, el que no lo quiera ver, que cierre los ojos. Pero es evidente. En una sociedad, o sea, no podemos, de cierta manera, darle, o sea, un valor a la vida. Debemos de ser empáticos, de entender las circunstancias. O sea, somos todos seres humanos. Muchas veces escucho a gente que se dirige hacia la discapacidad. Yo me horroricé cuando han sacado este gobierno, cuando saca, viste, el primer, publican como una especie de cómo referirse, y entre esas palabras estaba el que era menos discapacitado era un idiota, yo me horroricé, y vos decís, esto es real, y no podés entender cómo hay gente que se dirige de manera tan despectiva. No entiendo en qué momento la sociedad cambió y compró estos discursos de odio, creyendo que el enemigo es eso. La verdad es tristísimo, porque es bueno tener, de cierta manera, un gobierno que te proteja, es bueno tener leyes que te protejan, un Estado presente, y principalmente creo yo que es muy importante tener justicia social, porque no todos somos hijos de Rockefeller, la realidad es esa, y no podemos comparar. O sea, por más que yo quisiera trabajar, no sé, 90 horas, no podría afrontar las terapias de mi hijo, y cuando escucho ese mensaje, bueno, si no lo tenés, lo siento, es hasta cruel, porque la verdad que hay que decirlo, es cruel ese mensaje. Estamos librando a personas indefensas, sin decir a niños, y sin contar lo que se hace también del lado de los jubilados, sin medicaciones, sin hospitales donde atenderse, y eso es muy triste. Sí, en definitiva, pensar en esto, ¿no? De que el Estado es una forma de organizar la solidaridad, esto de que un día te pasa a vos y bueno, hay un mecanismo para que entre todos podamos darte una mano, y a vos, a Jonás, y salir adelante con esta situación. Yo te quiero preguntar, hoy en día, ¿cómo está Jonás? No, Jonás está bien, está siendo tratado con controles periódicos, pero él está bien, va a la escuela. ¿Y él puede tener tratamiento acá en Tucumán? ¿O continuar con sus controles y eso? Acá en Tucumán y su tratamiento acá, y tiene controles en paralelo en el Garrahan. Hay veces, dependiendo, 1 vez o 2 veces al año. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos, escuchar tu historia, tu testimonio en primera persona, porque a veces hablamos en abstracto, ¿no? Sí, la emergencia pediátrica, ¿qué significa? El Garrahan, algo que para tanta gente está lejos, y que no terminamos de entender ni qué es, ni dónde queda. Bueno, es una institución que salva vidas, que mejora la calidad de la vida de muchos niños de manera gratuita, en parte hasta donde puede, hasta donde lo dejan, cuando no lo atacan, ¿no? Porque ese es el tema también, y necesitamos mucho más de eso en la Argentina y no mucho menos. Me parece que ese es el mensaje final. Principal. Y principal. El Estado tiene que estar más presente, más grande, más gigante cada vez y no menos. Nos digan lo que nos digan, nos hagan creer lo que nos hagan creer, nos muestren las motosierras lo que nos muestren. Lo que pasa es que la realidad, la realidad es que yo creo que
vos podés cambiar de opinión, obviamente, a lo largo de tu vida, pero yo escucho gente que muchas veces habla del tema sin estar en el zapato del otro. Entonces, vemos, por ejemplo, gente en áreas de discapacidad, como en este caso la persona española, que es un abogado, no discrimino la profesión, sino que me refiero que me parece que en ciertos lugares debería haber el profesional acorde y que entienda también la importancia de la salud. Cuando yo me horrorizo cuando veo un ministro de salud que dice que la salud no puede ser gratuita para todos, la verdad que eso deja y condena a las personas que no pueden quizás pagarlo a tener una peor calidad de vida y sin contar una muerte más temprana. Yo creo que en este mundo todavía hay personas buenas y que existe mucha inteligencia y capacidad para poder sacar este país adelante. Yo creo que hay que ser solidarios y empáticos. Totalmente. La salud no puede ser mercancía, ¿no? No puede regirse por las leyes del mercado. No puede tener un valor económico la salud, que se compre, que se venda, que el que pueda la pague y el que no, no. Me parece que es un derecho humano básico. O aunque vos no creas, muchas veces se juzga moralmente bien el bueno, no lo tiene para pagar y bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y la realidad es que hay que decirlo, el que no puede o por ahí no puede acceder, muchas veces se termina muriendo. Entonces, y tal cual. Y porque además no hay, incluso en la propia estructura de pensamiento o ideales del neoliberalismo, que es ante todo meritocrático, ¿cuál es el mérito de tener salud? ¿Cuál es el desmérito de enfermarse? ¿No? Lo básico, digamos. Lo que pasa es que no le podemos dar un valor monetario a la vida. La vida en su diversidad es hermosa y así como tenemos personas, obviamente, que son hermosas pintando, otro es un genio haciendo mecánica, todos somos útiles y necesarios en esta sociedad. Independientemente, obviamente, todos somos distintos. A mí siempre me gusta comparar por ahí la discapacidad con la biodiversidad que tenemos a nivel, digamos, biología, ¿no? Donde tenemos un montón de animalitos, algunos son distintos, algunos vuelan, algunos corren, algunos nadan. Entonces, entender que cada vida es importante. 100% de acuerdo, Samuel. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Vamos a tener seguramente oportunidades. Esperamos que siga estando bien y que mejore día a día Jonás en lo suyo y que se sostengan las estructuras que nos brindan la posibilidad de tener salud gratuitamente en la Argentina. Ojalá que sí, que la gente tome conciencia y que principalmente, de cierta forma, se dé cuenta que esto no es algo que no te puede pasar. Totalmente. Nadie está librado. Abrazo grande. Abrazo gigante para ustedes. Samuel González, papá de Jonás, un niño de 12 años que pelea desde siempre por tener una mejor calidad de vida y que quienes han amparado a eso han sido el sistema de salud público. Un poco en Tucumán, un poco en Buenos Aires, en el Garrahan. Ojalá tuviéramos un Garrahan en Tucumán, otro en Salta, otro en Neuquén y hubiera así hospitales de altísima complejidad y de la calidad de servicio que brinda ese hospital en particular en toda la Argentina. Por lo pronto tenemos algunos, por ahí con no tanta complejidad en las diferentes provincias, y uno de extraordinaria excelencia en Buenos Aires que hay que cuidar, porque asiste a niños de todo el país. Acá tenemos un ejemplo y una historia recién contada. 7 de la tarde, señor Torrente. Sí. Momento de ir a un corte, vamos a ir con música, seguimos con Volver al Futuro. Sí, por supuesto, lo que aparezca en la theme song, ¿se dice? En la banda de sonido, en el soundtrack, ahí está, en el soundtrack de... Bien, perfecto. De Volver al Futuro. Y vamos a tener hoy Chuck Berry, por ejemplo. Hablamos un poquito de música en el cine. El otro día nos quedó ahí como ganas de hablar de eso y no hablamos casi nada. De verdad, sí. Acá usted se acordará que en un pasaje de la película Marty McFly toca Johnny B. Good, la canción de Chuck Berry. Inspirada en un famoso bar de Yerbabuena. La canción. ¿No? Me parece
Me parece que el bar vino después. Si Creo. vos decís. Para Creo. mí, Martin McFly había venido de Yerbabuena y de ahí le contó al morocho este que era primo de Chuck Berry. Sí. Y Marvin. Marvin Berry. bueno, compusieron. Ahí va.